¿Cómo están? Soy Vicky de Hilados Malén y hoy vamos a tejer juntos este saco en punto burbujas. Tiene un bordecito de punto elástico. Les voy a enseñar paso a paso a hacerlo todo completo. No tiene costuras a los costados, está hecho entero, así que queda súper lindo. Vamos a comenzar, que hay mucho para aprender. El hilado que elegí se llama Mohair. Es súper suave, hipoalergénico, no pica para nada, muy calentito y tiene un grosor ideal. Lo tejí con aguja 7, así que avanza rápido. Además que los colores son preciosos. Nos pueden pedir por WhatsApp catálogo y precios. Nosotros hacemos envíos a todo Argentina sin mínimo de compra. Ahí les muestro un poquito de nuestro negocio. Si andan por Mar del Plata, nos pueden visitar y si no, nos piden por WhatsApp. Para saber cuántos puntos tenemos que poner, nos medimos en la parte más saliente del cuerpo, por ejemplo en mi caso en la cadera, y como tengo 95 centímetros, voy a hacerlo de 100 centímetros para que quede holgadito, ¿sí? Entonces se miden, por ejemplo, si quieren un saco más cortito, midan esta parte, o si tienen mucho gusto pueden hacerlo teniendo en cuenta esta medida. En mi caso voy a medir la cadera entonces y lo voy a hacer de 100 centímetros. Por eso no tiene talle, ustedes lo hacen a su medida, eso es lo bueno del tejido, que no nos tenemos que adaptar a otras medidas, sino que simplemente lo hacemos sobre nuestro cuerpo. Lo primero que vamos a hacer entonces es colocar en una aguja una cantidad de puntos múltiplo de 4, más 3, más 2 de borde. Recuerden que les dejé un video de cómo coloco yo los puntos en el suéter viernes. Ahí está explicado paso a paso. Ahora no me detengo en eso porque se hace demasiado largo. Y en este pedacito tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13, que es el múltiplo que necesitamos para el punto burbujas. Vamos a tejer una muestra porque nos va a servir para practicar el punto y también nos va a servir para saber cuántos puntos tenemos que poner. Así que agarren un poquito de la lana que vayan a utilizar, el número de aguja y coloquen entonces 13 puntos. Empezamos con el punto elástico 2 y 2. Tejemos un punto derecho, otro punto derecho, son 2, subo la hebra y tejo 2 puntos revés. Ahí. 1 y 2. Este es el punto elástico 2 y 2. 2 derecho y 2 revés. Ahora me toca hacer 2 puntos derecho. 1, 2. Subo la hebra y 2 puntos revés. Bajo la hebra, 2 puntos derecho, subo, 2 puntos revés y me va a sobrar uno por el múltiplo del punto burbujas que tuve que poner más 1, así que no pasa nada, lo tejo derecho. Ahora giro el tejido, vamos a hacer la otra vuelta. Y en el caso del punto elástico, se tejen los puntos como se presentan. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo esta ondita, sé que tengo que tejer revés. Y cuando veo estas espiguitas que son como una V corta, es punto derecho. Así que punto revés, bajo la hebra, estos dos van punto derecho, subo, ven que tiene la ondita ahí, punto revés, 2 derecho, ahí me toca 2 revés, son 2 y 2 todo el tiempo, 2 derecho y 2 revés. Cada vez que vaya avanzando se va a ir notando más, ¿ven? Que acá está la ondita y acá está el punto que es como una espiguita o una V corta. Bueno, voy a hacer una vueltita más para que se note y comenzamos con el punto burbujas.
Acá les muestro bien de cerquita el elástico. ¿Ven? 2 puntos que son como una ondita y 2 puntos derecho, así como la B corta. Ahora voy a comenzar el punto burbujas y la primera vuelta va a ser todo punto revés. Esta es la vuelta número 1, todo revés. Hacemos los 13 puntos de la muestra, todo para arriba, revés. Ahora la vuelta número 2, todo punto derecho. Todo derecho, todo para abajo. Así tal cual como hacemos el punto jersey. Esta es la vuelta número 2. La vuelta número 3 es igual a la vuelta 1, todo para arriba, todo al revés. Vuelta número 3. La vuelta número 4 es todo punto derecho. La número 4. Como verán, estoy haciendo punto jersey, que es hermoso, me encanta, es mi favorito. Y avanza rapidísimo. Bueno, nos queda la vuelta número 5 y ahí comienza la magia. Esta es la vuelta 5. Y ahora sí, en la vuelta número 6 vamos a hacer las burbujitas. Tejemos el punto de borde derecho. Vamos a tejer 3 puntos derechos. 1, 2, 3. Y este punto que sigue lo vamos a soltar. Como cuando se les escapa un punto, lo dejan escapar y hay que destejer 4 vueltas. Se pueden ayudar así con la aguja. Tiran 1, 2, 3, 4. Ahí ya destejí 4 vueltas. Lo vuelvo a agarrar al puntito con la aguja y lo voy a tejer. Ahí. Dejo estas tiras de las vueltas destejidas y tomo el puntito así. Ahí está. Ya lo tejí y ahora voy a tejer 3 puntos de nuevo. 1, 2, 3 y vuelvo a soltar el siguiente. Lo pueden hacer así con la mano también. 1, 2, 3 y 4. Ahí ya destejí 4 vueltas. Tomo el punto con la aguja y lo tejo. Ahora me quedan 3 puntos y el punto de borde y terminé. Ya está, ¿vieron lo fácil que es? Ahora lo que vamos a hacer es otra burbuja, les voy a mostrar porque las vamos a ir intercalando. Esta sería la vuelta número 7, la que estoy empezando ahora, todo revés. La vuelta número 7, revés. Número 8, todo punto derecho. Número 9 ahora, punto revés.
la vuelta número 10, punto derecho, la vuelta número 11, vamos a hacer todo punto revés, y ya estamos llegando a la vuelta 12, que es la que vamos a tejer la burbuja. Hicimos en la vuelta número 6 y ahora en la vuelta número 12 de nuevo nos toca soltar un punto, pero esta vez lo vamos a hacer antes para que las burbujitas nos vayan quedando intercaladas. En la vuelta número 6, como hicimos recién, tejimos el punto de borde y 3 puntos antes de soltar el cuarto. Ahora lo que vamos a hacer es tejemos el punto de borde, tejemos solamente un punto y ya vamos a soltar este que está acá. 4 vueltas, lo tejemos, tejemos 3 puntos, 1, 2, 3, soltamos, 4 vueltas, tejemos 1, 2, 3 puntos y ya ven que nos queda para soltar uno, lo tejemos y tal cual como comenzamos la vuelta nos va a quedar para tejer un punto y el punto de borde. De esa forma vamos a ir intercalando las burbujas, haciendo la vuelta 6 y la vuelta 12. Primero vamos a comenzar tejiendo el punto de borde y 3 puntos derechos, esa sería la vuelta 6, y en la vuelta 12 la burbujita la vamos a hacer antes. Vamos a tejer el punto de borde y un punto solito antes de soltar. Una pista súper importante para que ustedes se den cuenta cómo les toca empezar, porque por ahí uno deja el tejido y después lo agarra y no sabe si le toca arrancar con los 3 puntos primero o con un puntito solo. Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que el punto que suelten va a caer en el centro de la burbuja anterior. Entonces yo viendo esta burbuja ya me doy cuenta que tengo que tejer el punto de borde y estos 3 para soltar este que va al centro de la burbuja anterior. ¿Sí? Si yo tuviera una burbuja de este lado, ya sé que tengo que tejer estos 2 y soltar este. Pero no, en esta vuelta tengo que soltar el que está en el centro de la burbuja de la hilera anterior. Una vez que tengan la muestra tejida, van a poder calcular cuántos puntos poner. En mi caso, que necesito 100 centímetros, voy a poner un poquito más de 100 puntos. ¿Ven? Pueden sacar la muestra de la aguja y pueden ir midiendo así o hacer la cuenta. Pero sí o sí hay que tejer un pedacito para poder calcular cuántos puntos poner según cada cuerpo. Acá yo tengo mis 105 puntos que equivalen más o menos a 100 centímetros y tejí en punto elástico 2 y 2 4 centímetros. Después continué tejiendo en punto burbujas hasta llegar a la altura que yo quiero que quede la sisa. Son casi 50 centímetros. Así que tejemos todo derechito hasta el largo que ustedes quieran, en mi caso 50 centímetros, y de ahí vamos a sumar el alto de sisa. Pero para eso tenemos que dividir el tejido en 3 partes. Vamos a dejar para la espalda un poquito más de la mitad. O sea que si yo tengo 105 puntos, voy a dejar 55 para la espalda y 25 para cada una de las delanteras. Lo vamos a ir tejiendo con 3 ovillos diferentes de lana. Con este que estoy tejiendo ahora voy a hacer los primeros 25 puntos.
2, 3, 24 y 25. Acá tengo los primeros 25 puntos que van a ser para una de las delanteras y fíjense que es múltiplo de 4 más 3 más 2 de borde, o lo que es lo mismo múltiplo de 4 más 5. 20 es múltiplo de 4 más 5, 25. Dejo este y voy a tomar otro ovillo de la misma lana para tejer los puntos que corresponden a la espalda. Entonces, tejo 55 puntos con este nuevo ovillo de lana. ...54 y 55. Acá ya tengo los puntos para la espalda. Y con un tercer ovillo voy a tejer los 25 puntos restantes de la otra delantera. 1, 2, 3. Ahora vamos a seguir tejiendo entonces con los 3 ovillitos cada tramo por separado para llegar hasta el alto de sisa, que van a ser más o menos 18 o 20 centímetros. Continuamos con el mismo punto burbujas, la única diferencia es que vamos a ir usando un ovillito para cada parte. Una vez que tienen los 18 centímetros del alto de sisa, o 20 si es un talle más grande, lo que vamos a hacer es... Hay dos opciones, como siempre les digo, si vieron alguno de los videos anteriores ya lo habrán visto. O cerramos los puntos normalmente y luego cosemos los hombros, o como a mí me gusta, que es cerrar y coser todo al mismo tiempo. Así que les voy a mostrar eso, que es una técnica que queda súper prolijita y más rápida. Vamos a necesitar una tercera aguja, el par que estábamos usando y una extra. No importa si no es del mismo número, cualquier aguja que tengan, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a pasar a esta aguja los puntos, sin tejer, solamente cambiarlos de aguja. Así, paso todos a la aguja, la misma que estaba usando. Tengo 25 puntos en mi caso, pero bueno, los que ustedes tengan. Listo. Ahí ya los pasé a esta aguja. Voy a enfrentar los derechos. Esta sería la parte de la espalda y esta es una delantera. Los voy a enfrentar y voy a hacer, como les decía, voy a cerrar los puntos y coser todo al mismo tiempo, con la ayuda de esta tercera aguja. Entonces, tomo un punto de esta aguja, tomo un punto de la aguja que está atrás y lo tejo normalmente, así, juntos. ¿Ven? Se pasa para esta aguja. Va de nuevo. Tomo el punto de la aguja que está delante, tomo el punto de la aguja que está atrás, los tejo y pasan a la aguja derecha. Ahora lo que voy a hacer es cerrar los puntos de la forma tradicional, que es subiendo el que está atrás arriba del que está delante. ¿Ven? Así. Y ahí ya cerré un punto. Vamos de nuevo. Tomo el de adelante, tomo el de la aguja de atrás, lo tejo y ahora voy a montar este sobre este. Lo puedo hacer así con ayuda de la aguja. Tac. Una vez más. Subo el que está atrás arriba del que está adelante. Ahí. Y así voy a ir cerrando todos los puntos de la delantera. Y cuando lleguemos acá nos volvemos a encontrar. Bien, bueno, acá ya llegué al final, como les decía. Subo este arriba del primero y terminé
uno de los hombros. Ahora me queda en esta aguja la otra delantera y el pedacito restante de la espalda. Yo tengo que dejar 25 puntos en la espalda para coserla con el hombro de la otra delantera. Así que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Tengo que cerrar estos 4, que son los que me sobran. Ustedes la cantidad que tengan, no se hagan problema. Dejan lo de la delantera. 2, 3 y este sería el cuarto, que lo voy a cerrar así, pasándole el ovillo por adentro. Ahí. Listo. Ahora tengo 25 puntos y 25 puntos. Voy a pasar estos puntos sin tejer para poder enfrentarlos a la otra delantera como hicimos recién. Los saco de la aguja, los paso, simplemente los cambio. Ahí me quedan 4. Listo. Y nuevamente lo que voy a hacer es enfrentar los derechos. Los enfrento así y voy a tejerlos y coserlos al mismo tiempo. ¿Ven? Ahí. Enfrenté los derechos. Tomo la tercera aguja y hago lo mismo que hicimos recién. Cierro el último punto pasando el ovillito por adentro y listo. Ya tengo cosidos los hombros. Miren qué bien que queda con esta forma. Y es mucho más rápida, no hay que usar agujas de coser. Va súper, súper recomendable. Pero igualmente, si no se animan, cierran los puntos de las delanteras y de la espalda y después lo cosen, no hay problema. Entonces, ya tenemos terminado el cuerpo. Tenemos las sisas, tenemos acá este pedacito que sobra para que no quede tan ajustado el cuello. Ahora lo vamos a emprolijar. Y lo que nos queda hacer es levantar las vistas, levantar el cuellito y hacer las mangas. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de las vistas. Voy a medir más o menos desde el hombro 10 centímetros y voy a colocar un marcador porque vamos a levantar las vistas dejando estos 10 centímetros libres de cada lado para hacer después el cuello. Así que ahora vamos a levantar de acá hasta la parte de abajo, hasta acá, todo este tramo y lo vamos a tejer en punto 2 y 2 de los dos lados. Bien, entonces así del derecho de la prenda voy a arrancar acá con la hebrita que tengo, meto la aguja, saco una lazadita, así envuelvo la aguja y saco una lazadita y ahí ya tengo el primer punto. Pueden hacer un nudito o si no lo sostienen con la mano. Y ahí vamos metiendo la aguja y vamos sacando un punto cada vez. ¿Ven? Meto la aguja ahí, hago una lazada y saco un punto. Meto la aguja, le hago una lazadita y ya voy teniendo 3 puntos. Así voy tejiendo todo alrededor de ese tramito que les mostré recién. Meto la aguja, saco punto. Se van a encontrar con un huequito chiquitito que es donde hay como una especie de nudito y con una parte más larga. En todos levanto. ¿Sí? Acá está el nudito. Una parte más cerrada y una parte más abierta.
En todos esos voy a levantar puntos. Entonces, levantamos la cantidad de puntos que entren hasta donde colocaron el marcador. De los dos lados, lo mismo. Y tejemos en punto elástico 2 y 2, como hicimos la parte de abajo, una cantidad de vueltas más o menos como para 6-8 centímetros. Ya llegué hasta donde había colocado el marcador, así que ahora tomo la otra aguja y comienzo a tejer estos puntos que levanté haciendo elástico 2 y 2. Así que tejemos el ancho que queramos darle a la vista. Así se ven las vistas terminadas y más o menos miden 4 o 5 centímetros. Una vez que tenemos listas las partes estas de la vista, vamos a levantar el cuellito. Entonces, de la misma forma que lo hicimos recién, enganchamos la aguja y vamos levantando todos los puntos alrededor de este sería el lateral de la vista. ¿Ven? Todo esto y todo alrededor del cuello hasta acá. Todo eso vamos a levantar los puntos. Una vez que ya están todos los puntos levantados, vamos a tejer en punto arroz, que es un punto derecho, subo la hebra y un punto revés. Repetimos lo mismo toda la vuelta. Un punto derecho, subo la hebra, un punto revés. Así hacemos toda la vuelta y en la siguiente vuelta vamos a hacer lo contrario. Si toca hacer punto derecho, hacemos revés. Ahora les muestro. Acá que tengo la espiguita, yo tendría que hacer el punto derecho. Pero como estamos haciendo arroz y hay que hacer lo contrario, donde vemos la espiguita, vamos a hacer punto revés. Y donde vemos la ondita, vamos a hacer punto derecho. Entonces en el punto arroz, todas las vueltas hacemos lo contrario de lo que se presenta. ¿Ven que acá tengo la ondita? Voy a hacer en lugar de punto revés, lo contrario, punto derecho. Y acá donde debería ser punto derecho, voy a hacer punto revés. Siempre uno y uno y lo contrario de lo que se presenta. Cuando ya tenemos tejidos más o menos 10 centímetros, vamos a cerrar los puntos y terminamos el cuellito. Lo ideal es ir cerrando sin ajustar. Les muestro. Tejemos un punto, tejemos el siguiente y subimos el primero arriba del segundo. Acá me refiero a no ajustar, no hacer tirante ahí el punto. Tejemos otro y cerramos. Así todos los puntitos los vamos cerrando y terminamos la parte del cuello. Para las mangas puse 49 puntos, que son más o menos 45 centímetros, y voy a tejer el largo hasta la parte del puñito. Ahora les muestro. Cuando tengan el largo de manga que les guste según sus brazos, yo tengo brazos largos, acá hay 37, 38 centímetros y voy a hacer un puño a partir de ahora de 8 centímetros. Así que los puntos que tengo, que son 49, los voy a achicar para que el puño me quede bien ajustado. Entonces, en la vuelta del revés, voy a tejer así, el punto de borde, y después voy a ir tejiendo 2 puntos juntos y uno lo voy a tejer solito para ir achicando. 2 puntos juntos y uno solo.
Toda la vuelta voy a hacer lo mismo. 2 puntos juntos y uno solo. De esta forma voy a reducir la cantidad de puntos para que el puño me quede bien apretadito. ¿Ven? Ahí tomo 2 juntos, los tejo y el siguiente lo tejo solo. Voy a tejer tal como tejimos en la parte de abajo del saco, 2 puntos derechos y 2 puntos revés. Así en punto elástico 2 y 2 voy a hacer 8 centímetros. Acá están los 8 centímetros que hice al puño y ahora voy a cerrar los puntos de la forma tradicional. Tejo uno, tejo el siguiente y ahí se cierran. La forma que me gusta a mí para coser las mangas es del derecho de la prenda y así, mira, paso por atrás del nudito y comienzo a tejer, perdón, a coser, tomando un punto de un lado, así, donde está el nudito, por atrás del nudito, y lo mismo del otro lado. Busco ese nudito de la vuelta y paso la aguja por atrás. Así voy yendo de un lado al otro. ¿Ven? Esta es la parte del punto elástico. Ahora vamos al punto burbuja, que es como el jersey. Ahí está, ¿ven? Ahora tenemos punto jersey, que ya lo enseñé a coser en otras oportunidades, pero es también lo mismo, ¿ven? Paso por atrás del nudito de la vuelta, uno de cada lado. Y fíjense como cuando tiramos, ahí les muestro, queda escondida la costura, no se ve. Para coser entonces la manga al cuerpo, lo que voy a hacer es, esta parte que es la costura va a quedar para abajo, la que estábamos haciendo recién. Y voy a marcar el centro de la manga con el hombro, acá está la costura del hombro, busco la mitad de la manga y lo engancho, así me ayuda a que no se mueva cuando estoy cosiendo y me quede parejito. Comenzamos, busco la parte de abajo de la sisa en el cuerpo y engancho la aguja. Siempre del derecho de la prenda lo hago. Ahora tomo una vueltita de la parte del cuerpo y un punto de la parte de la manga, así por atrás de la espiguita. Una vueltita en el cuerpo, un punto en la manga. Así voy haciendo toda la vuelta, tomando un punto y una vueltita. Y así se ve terminado. Espero que les guste tanto como a mí, que lo hagan. En el canal tenemos más de 190 videos, así que los invito a suscribirse, a dejar algún comentario y no se olviden que también tenemos nuestra cuenta de Instagram donde compartimos el día a día, muchas ideas nuevas y los hilados más lindos. Besos. Les dejo nuevamente nuestro número para pedidos y consultas. Nos vemos en el próximo video.